Bien, a todo el público que hoy están a 12 horas de una lluvia que les dio la bienvenida al suelo en esta temporada preliminar de las lluvias que se presentarán en Veracruz, a ustedes hoy están frente a este clima húmedo, producto también de la lluvia, pero evidentemente con el entusiasmo de ver en qué termina la evaluación. El gran campeón de la raza en machos, están los tres jueces. Ahí tenemos a los tres jueces evaluando a 4 de los ejemplares al campeón. De la Asociación Mexicana de Cebú han sido modificados en una reciente reunión de la Asamblea Extraordinaria de Creadores de Cebú y han hecho algunas modificaciones. Vayan revisando el reglamento nuevo que está en la página de cebumexico.com y ahí iremos encontrando algunas modificaciones que han hecho para aumentar la presencia en mayores números de ejemplares y también en este caso para poder otorgar el campeón de la raza reservado. También para que la raza Sardo Negro Mocho y otras razas puedan participar, está establecido que debe haber un número mínimo de ejemplares que en este caso ha sido cubierto por la raza Sardo Negro Mocho. Esperemos entonces el resultado que otorgue el jurado para declarar el gran campeón en machos del Sardo Negro y también el reservado del gran campeón.
corresponde a este momento muy especial de definir el gran campeón de la raza, al doctor Sainz Pineda. Él hará los señalamientos respectivos y también lo que contempla el reglamento para efectos de 3 jueces. Bien, tenemos aquí los 4 ejemplares que están compitiendo para el gran campeón de la raza. Durante la selección y el acomodo de cada uno de los jueces se generan las puntuaciones que designan los animales por campeonatos. En este caso tenemos un empate en 2 ejemplares, que es la placa 23 y la placa 26. El reglamento nos señala que cuando existe empate hay 4 maneras de ir desempatando la puntuación, en cuanto a posiciones, en cuanto a puntos. Todas esas opciones se agotaron y la última decisión o el último escalafón que queda es que la decisión queda a cargo del juez que tenga más actuaciones o más tiempo juzgando dentro de la asociación, y es quien determina el criterio de desempate. En este caso, de los 3 jueces, yo soy la persona que está designada en ese segmento, y es a mí, en base al empate, que me toca elegir al ejemplar que resultará el gran campeón de la raza Sardo Negro Mocho, y el ejemplar que yo elegí para el campeonato de la raza Sardo Negro Mocho es el ejemplar con la placa número 23. Es el ejemplar que está adelante, es un animal que cuando nosotros vamos a caracterización racial, en cuanto a pigmentación, en cuanto a conformación, en cuanto a estructura, vemos un animal muy completo que racialmente cumple en la pigmentación con el patrón racial, con la mayor cantidad de características ideales reunidas en él. Es el ejemplar con la placa número 23 y el que hemos designado gran campeón de la raza. Muchas gracias. Bien, el señor juez, a nombre de la parte colegiada de los 3 jueces, y en base a la explicación de lo que contempla el reglamento, ha determinado que sea el ejemplar con la placa número 23 de nombre capitán del señor Manuel Iturbe Villegas, del rancho El Redentor. Este ha sido el gran campeón